Buenas noches. Nos acompañan hoy con la intención de hacer un taller. Ahora explicaremos un poco la dinámica. Nuestros dos invitados, empiezo por Ruth Toledano, que nos acompaña para presentar a Miguel y para dar su opinión también sobre el trabajo del dibujante y artista Miguel Priego. Ruth Toledano, aparte de ser la primera mujer, corrígeme si me equivoco, cronista de la villa, yo la conocí como poeta, una poeta con un pie en el periodismo, hace 20 años que conocí, y después se convirtió en una periodista con un pie en el activismo, aunque ella siempre estuvo en los movimientos de defensa de derechos civiles, concretamente de derechos homosexuales, CIPE, ¿te acuerdas? Comentó ahí en sus inicios. El LGTB, hablamos cuando iban 500 personas al día de la UNB, ¿no? Y 50. Y 50, con Julio Romero, otros amigos, ¿no? Que por ahí ya no están. Y Dulce ha ido, sobre todo, con una dirección en su vida, que es la defensa de los derechos de los débiles, y desde hace 15 o 20 años es muy conocida por el activismo animalista, fundamentalmente por ese trabajo con la conciencia, que un día veremos aquí en estos encuentros, dirigido a la defensa de los animales. Actualmente sigue ejerciendo el periodismo, en diario.es, tiene una columna con un nombre precioso, el caballo de Nietzsche, correcto, que más que una columna es un... Mi columna está en el espacio de que se llama Zona Crítica. Eso es. El caballo de Nietzsche es un blog antiespecista. Sí. Pero que lo empezaste tú. Sí, yo lo veo. Y voy a presentar a Miguel, aparte de... Yo conocí a Miguel, el hermano de Ruth, en la presentación de Dinero, luego veremos la portada de Dinero, esto corría el año 2002, por ahí, y fuimos a verle a una fiesta que organizaba en una casa que entonces era el laboratorio San Juan. Así que voy a dar paso a Ruth Toledano, que va a presentar a Miguel y luego explicaré un poco la dinámica de trabajo que vamos a hacer. Como le vas a presentar, gracias Miguel por estar con nosotros. Muchas gracias. Y doy paso a Ruth Toledano. Bueno, muchas gracias Javier. Estoy encantada en esta mesa porque en realidad estoy con dos, no amigos, casi, no sé, aliados y compañeros de vida, ¿no? Aunque a veces la vida nos lleve, pues nos aleje un poco, pero siempre muy cerca. Yo no sé si vosotras conocéis a alguien que hoy en día no tenga teléfono móvil. Miguel Brieva no tiene teléfono móvil. Cuando yo lo conocí hace casi 20 años, no tenía teléfono móvil y a mí me pareció una cosa extraordinaria ya entonces, y por supuesto pensé que iba a ser una cosa, bueno, que iba a ser el típico resistente, porque realmente, bueno, pues su naturaleza, la verdad es que era muy coherente que no lo tuviera, pero que por supuesto se dejaría vencer, no se ha dejado, y no tiene teléfono móvil hoy en día. Esto en realidad, que parece una anécdota sin importancia, es un reflejo de quién es Miguel Brieva. Hace casi 20 años cayó en mis manos un fanzine que se llamaba Dinero y que me volvió loca. Realmente, en un momento en el que veníamos un poco de una situación política en la que todas habíamos sido un poco ricas y famosas, y de una falacia de realidad que nos había dejado un poco en los márgenes de la acción y del pensamiento, y estábamos pues un poco buscando dónde encontrar pues los argumentos de lo que nos preocupaba, de lo que nos entristecía o de lo que nos activaba. Pues aquel fanzine, que además estaba extraordinariamente dibujado y genialmente desarrollado, me abrió pues todas las puertas de
del interés, del corazón, de la cabeza, y quise conocer a Miguel Brieva. Él ni siquiera sabía que lo había hecho Miguel Brieva, porque no estaba firmado por Miguel Brieva. Había un correo electrónico que era algo así como clismon@gmail.com o algo así, y yo escribí a ese correo diciendo, pues mira, ha caído dinero en mis manos y necesito conocerte. Bueno, más o menos así llegué a él. ¿Por qué esa necesidad? Pues esa necesidad es porque de pronto, a través de un humor para el que, en mi opinión, esa palabra se queda un poco corta, incluso, que ya es decir, llegaba hasta los límites de las ideas, de la realidad, de la crítica, la conciencia sobre lo que estaba sucediendo y todavía no estaba formulado como está ahora. Por supuesto, no había pasado todavía lo que ha pasado en estos 20 años, no había habido todavía una crisis total que ha abierto muchas conciencias y muchos ojos y que nos ha enfrentado al abismo. Y él ya traía ese abismo, lo traía con un descaro, al tiempo con una inteligencia y al tiempo con una melancolía que yo creo que atraviesa todo lo que Miguel dibuja y escribe, porque no puede ser de otra manera. Cuando te estás asomando al precipicio, que es en realidad lo que él nos enseña, un precipicio civilizatorio, pues obviamente hay una gran melancolía y una perplejidad absoluta. Bueno, eso es lo que me hizo llegar a Miguel, y sobre todo que además me hacía reír, me enganchó como una droga. Miraba sus dineros constantemente, me convertí en una traficante de dinero, lo regalaba a todo el mundo, y bueno, realmente creo que Miguel es un genio, por supuesto, del dibujo y del humor, pero también es un genio del pensamiento. Y bueno, pues tuve la suerte de que ese correo algún día fue contestado y pude conocerle. Bueno, no es necesario conocerle personalmente, porque Miguel es lo que muestra en su obra, así que es para todos. ¿Cómo se nota que hay amistad, Bueno, pero no estás aquí por amistad, ¿sí? No. Te vamos a dejar hablar todo lo que quieras, pero simplemente voy a explicar la dinámica. Vamos a proyectar sus viñetas. Él va a hacer un comentario sobre cómo lo ha creado, ¿de acuerdo? Sobre qué circunstancias, o lo que quiera, que para eso es el invitado. Entonces, lo que os voy a pedir es que quien quiera haga un comentario, pero tiene que ser una palabra o una frase. Algo a lo que le incite el dibujo, si es que os incita algo, o vuestra manera de recogerlo en forma de espejo. No vamos a tener micro, porque si tuviéramos que pasar el micro no acabaríamos nunca, y son 12 o 13 diapositivas, pero la última media hora sí que va a haber un micrófono para que podáis expresar lo que queráis, ¿de acuerdo? De manera que tiene como dos partes el trabajo. Sin más dilación, gracias Miguel por estar con nosotros y adelante. Pues nada, antes que nada agradeceros por supuesto haber venido a todos vosotros, y a Javier por haberme invitado, y a Ruth por esas cosas tan bonitas que ha dicho. Antes, bueno, yo voy a hacer una aclaración inicial que normalmente hago cuando me invitan a hablar, y es que, bueno, pues la gente que dibujamos, que hacemos chistes, lo que sea, lo que yo me dedico, bueno, pues en parte hacemos eso porque para no tener que hablar delante de la gente, ¿no? Y tampoco para dar explicaciones acerca de lo que hacemos, y de hecho muchas veces creo que tampoco sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Que nos solemos guiar un poco por la intuición, ¿no? Entonces, por supuesto, yo tengo
algo que decir sobre las cosas que he hecho, pero también creo que está sujeto a interpretaciones, y si algo de interés tienen estas imágenes será desde luego lo que nos pueda hacer pensar o sentir a todos nosotros, ¿no? Aparte de la intención, si es que la tuve, al hacerla, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a ir un poco, yo trataré de ser breve y de decir algunas cosas que me sugieren las viñetas que hemos seleccionado, que son poquitas. Voy a regresar. No sé si nos pueden quitar un poco de luz en el... Gracias. Bueno. Esta viñeta... No sé si se lee bien desde el final, ¿se lee? Sí, bueno, hay algunas que tienen un poquito más de texto y quizás más pequeño, pero bueno, hemos tratado de seleccionar viñetas así sencillas. Yo a veces soy un poco farragoso y meto mucho texto, pero bueno, hemos tratado de seleccionar algunas que son más sencillas o que el dibujo, digamos, es más relevante, ¿no? Esta viñeta pertenece a este fanzine que estaba dando Ruth, Dinero, que es con el que yo, hice otras cosas antes, pero con el que me quería conocer, sobre todo en el ámbito así un poco del humor gráfico y tal. Bueno, y esta viñeta es como dice Ruth, es del año 2000 o por ahí, o sea, anterior, digamos, a este último aluvión de tecnología que hemos tenido a raíz de los móviles inteligentes y todo esto, ¿no? Y lo que ha supuesto, lo que está suponiendo en el cambio de hábitos y el comportamiento en general, que yo creo que todos los sufrimos en nuestras carnes y en las ajenas, ¿no? Bueno, imagino, yo creo que cuando lo hice estaba pensando un poco en... los dibujantes siempre jugamos como con asociaciones felices de ideas, ¿no? Entonces esta idea de que toda la felicidad está en alguno de los resortes de los miles de millones que hemos puesto en marcha y de los que ya ni sabemos cómo funcionan, ¿no? O sea, que es un poco como haber depositado nuestro devenir, ¿no? El devenir de la especie en manos de la tecnología, ¿no? Con lo que eso conlleva. Y sobre todo hablando de una tecnología que no es ni mucho menos neutral, ¿no? Sino que se da en un mundo con una serie de normas muy específicas y que la rigen y que no son del todo virtuosas, ¿no? Y también creo que es interesante pensar así, a lo largo de toda la historia de la humanidad, digamos que siempre se ha basculado entre dos facultades nuestras, ¿no? Que podría ser la de la subjetividad, nuestra capacidad para subjetivar, para crear ideas, ¿no? Que no existen, o relatos, que esa es la que ha regido la humanidad la mayor parte del tiempo, pero también ha habido, contrapesándola en cada vez mayor medida, la objetividad, ¿no? Bueno, pues en nuestro mundo, digamos que eso se ha dado un cambio completo, ¿no? O sea, actualmente lo que rige el mundo son unas pautas profundamente objetivas, aunque guiadas por un vector totalmente irracional, ¿no? Es una cosa, es como microracionalidad en macroirracionalidad, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que creo que puede querer decir esta imagen, ¿no? Que no me acuerdo de lo que yo pensé en el momento que lo hizo, ¿no? Y luego, por último, yo últimamente tengo me interesa mucho indagar o tratar de saber o de aprender acerca de los orígenes de nuestra especie, ¿no? Y realmente lo que te das cuenta es que seguimos siendo en gran medida cavernícolas, es decir, conservamos el bagaje antropológico de un cavernícola, pero sin embargo tenemos que lidiar con entornos hiper sofisticados, sistémicos, automatizados y enormemente viciados, ¿no? Y en ese contexto es donde este hombre ha perdido la felicidad y todavía tiene ese candor de esperar, esa esperanza de que la va a encontrar, pero pulsando un botón, ¿no? Justamente cuando
Es la propia idiosincrasia del pulsamiento de botones el que en cierto modo está conllevando a una infelicidad sistémica, ¿no? Bueno, más o menos. No sé si... No sé si hay alguna idea por ahí en el aire. A mí me parece una viñeta futurista, porque creo que los niños de hoy tendrán mucho más claro este concepto de la felicidad y el botón, simplemente porque se pasan la vida dando botones. La magia del primitivo, cuando se dice cuando se descubrió la electricidad, pues el hombre quedó harto asombrado. Imaginemos, ¿no?, lo que va a pasar con la especie en el futuro, con la tecnología. ¿Hay alguna idea, alguien que haya sentido algo? Emilio. Dale al botón de deshacerte. ¿De deshacer qué? Deshacerte. Ah, deshacerte. Yo diría otra palabra, inconsciencia. Yo diría una palabra, esperanza. En un botón está la felicidad. Es como una lotería, ¿no? Todos los demás son el de autodestrucción, pero hay uno que es la felicidad, ¿no? Y ahí estamos, ahí, a ver si vamos con él. Muchas gracias. Ingenuidad. Ingenuidad. Simplificar la felicidad en un botón. Simplificación de la felicidad. Perdón, bueno, a mí me salió la felicidad está afuera, que es algo ya dicho. ¿Me puedo permitir de pedir, esa es una propuesta, si las próximas nos das el permiso de decirlo primero sin tu explicación, porque si no nos muy buena idea. Sí, yo lo he pensado antes, sí, muy porque bien. así es más directo. Bueno, gracias. Está bueno. El botón está en la camisa. Está en la camisa o en la ropa. Manipulación. Manipulación. Autoengaño. Si alguien se arranca con una frase también vale. Ruth, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que esta viñeta también, como tiene esa estética que evoca pues el cartoon y la publicidad de los años 50 y tal, que te has inspirado mucho en ello, ¿no? Pues también tiene esa evocación de aquella promesa, ¿no? Que tuvo en los años 50 la tecnología y que de alguna manera, bueno, ahora la tenemos que cuestionar porque ha sido una trampa, pero yo todavía quiero creer que no es la trampa definitiva. ¿La tecnología te refieres? Sí, pero es que creo que esto va más allá de eso. De alguna manera, tú lo estás diciendo, estamos ante una imagen que nos remite a la metafísica. La metafísica es algo previo totalmente a cualquier era tecnológica. Sí, de hecho la tecnología es algo que nos ha acompañado desde los primeros transformaciones de la materia más primitivas y de hecho con la que el ser humano, digamos, ha mantenido un equilibrio bastante razonable durante la mayor parte de su devenir como especie. O sea, esto ha sido un poco a partir de la revolución industrial y sobre todo el descubrimiento de los combustibles fósiles y el capitalismo ya a todo trapo, ¿no? O sea, se han juntado todos esos elementos y esto va solo. Pero que esa pregunta estaba mucho antes. Claro, es una excusa. Sí, La tecnología es una excusa para hablar de esto. También. Quizá. ¿Pasamos? Sí. ¿Lo veis? Quiero una explicación, pero vamos a... Observar. Esta es la portada del último libro que he hecho, que es así como una especie de enciclopedia pseudohistórica universal. Cavernícolas sofisticados.
¿Puede ser pasado, presente y futuro? Sí, de hecho el subtítulo es Pasado, Presente y Futuro del mono desnudo. Sí. ¿Con cuál de las tres imágenes nos identificamos más? Buena pregunta, ¿no? ¿Tú? Hombre, yo trataría de identificarme con la que representa el futuro, simplemente porque no ha sucedido todavía y podemos poner en ella, digamos, nuestra imaginación, nuestras esperanzas, ¿no? Pero vamos, entre el presente y el pasado creo que, bueno, ahora hablaré un poco de ello, pero sí, creo que el pasado tiene, sobre todo, que hay mucho más pasado que presente, digamos. ¿El futuro qué es ese? Bueno, el futuro es una imagen así un poco, pues como todo, especulativa, ¿no? Pero básicamente, bueno, son como tres seres humanos, o protohumanos en el caso de este homínido, que están un poco fascinados ante los fulgores, ¿no? El fulgor del fuego, el fulgor de la tecnología y el fulgor tal vez de una manera de entender el mundo, la naturaleza, el universo, mucho más sutil, mucho más profundo, que nos permita interactuar con la materia y la energía del universo sin destruirlo, ¿no? Algo así, ese podría ser el... ¿Un chamán o algo así? Bueno, un chamán o desde luego, a lo mejor sería una intersección entre un científico y un chamán o algo así. Desde luego no sería un científico de la actualidad, ¿no? Porque los científicos de la actualidad trabajan, no es que hagan remedio, no es nada personal, pero trabajan en aras de unos objetivos que están mediatizados por un sistema que no sabemos a dónde va, ¿no? A dónde apunta. Bueno, sí, vuelvo a uno como antes, hablo un poquito de... Este libro nace un poco de que yo en los últimos tiempos he sentido lo que comentaba antes, esa necesidad un poco de echar la vista atrás, ¿no? ante tal aturdimiento, conforme vemos este presente que cada vez, como hablábamos antes, ¿no? Galopa como cada vez más rápido y acompañado cada vez de mayores incertidumbres, ¿no? Entonces es un poco acongojante, ¿no? Y a la vez parece todo tan absurdo que uno dice, pero ¿cómo? ¿En qué momento? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos dado un giro equivocado en algún momento? ¿Cómo es esto, no? Y entonces uno empieza a echar la vista atrás, ¿no? Pero la echa la historia, ¿no? Pero la historia se queda corta. Entonces, vamos a qué pasaba en la prehistoria, ¿no? Porque en realidad el Homo sapiens, lo que se considera nuestra especie genéticamente, ¿no? Definida como Homo sapiens, tiene unos 200.000 años, de los cuales unos 193.000 de esos años han sucedido en unos tiempos muy calmados, en poblaciones muy pequeñas, forrajeras, de cazadores-recolectores, que se iban desplazando muy lentamente y que mantenían pues, una serie de simbología, relatos, mitos, lo que sea, que iban cambiando pero muy lentamente, ¿no? Digamos que una cosa como muy a fuego lento, ¿no? Y luego, sin embargo, esto que llamamos historia, que es a partir de la aparición de la escritura, bueno, pues tampoco no tiene más de 5.000 años, ¿no? Es decir, que prácticamente el 90 y tanto % de nuestra andadura como especie se ha dado en ese contexto prehistórico, ¿no? Que nosotros desde nuestras sociedades hipertecnológicas tendemos a ver como algo, bueno, pues, absolutamente atrasado, sin ningún interés realmente, ¿no? Casi un poco curiosidad y como... Bueno, pero desde luego no nos sentimos en nada identificados y como la historia en el fondo es una proyección de nosotros mismos hacia el pasado, pues tendemos a prestar interés a raíz de eso que sucede, que es el neolítico, que es el comienzo de las civilizaciones y a partir de la escritura, ¿no? Y
Y tendemos a pensar con este relato del progreso y de la civilización que en el fondo, bueno, pues esto era una cosa que tenía que suceder así y nosotros somos la guinda del pastel, ¿no? Y yo, con el tiempo, he empezado un poco a hacer el esfuerzo de darle la vuelta a ese paradigma y decir, bueno, tal vez podemos ver como que esos 193.000 años de tipos ahí con unas pieles vagando por el mundo, quizás ese ha sido nuestro momento como especie. Esto es un pensamiento, son mis divagaciones, no hay que darle mayor crédito, pero es como una sospecha y digo, no sé, tal vez si consiguiéramos hacer ese ejercicio nos pondríamos fuera de foco y todo es el mundo en el que nos hemos habituado a vivir y podríamos hacer una visión o tener una visión más crítica del mundo actual y mucho más cuando recientes descubrimientos pues están datando cada vez como más antiguas, por ejemplo las pinturas rupestres. La semana pasada ya se ha confirmado que los neandertales también tenían capacidad simbólica, que eso se pensaba que el Homo sapiens había sobrevivido sobre el neandertal porque teníamos la capacidad, pues no. Es decir, como que lo que yo valoro como más profundo nuestro, del ser humano, que es esa capacidad de inventar mundo, la sutileza en la creatividad, en la música, en los relatos, en la poesía, en la danza y tal, todo eso, en la cultura, existe exactamente igual que lo tenemos ahora, pero desde hace decenas de miles de años, ¿no? Bueno, es simplemente interesante, es como hacer un ejercicio para vernos desde otro lugar. ¿Un comentario? Pasamos entonces. Bueno. ¿Qué es lo que veis en la... La luna está enfadada. ¿Perdón? La luna está enfadada. La luna está enfadada. Sí, la niña también. Voy a dar un comentario por ahí. La niña nos viene asustada. Falsa ilusión. El progreso. Cacharros volantes. Que son como residuos, ¿no? Sí, son como que están saliendo de las entrañas de la Tierra, ¿no? Conforme se va destruyendo salen objetos de la sociedad de consumo, ¿no? Algo así. Basura espacial de esa leche. Mira, sí, bueno, el hombre este que acaba de mandar su descapotable al espacio, ¿no? Está orbitando ahora mismo el descapotable de eso. Elon Musk, el tío este que quiere llevarnos a Marte, bueno, voy solo él en su descapotable, no sé, pero de momento ha lanzado el descapotable. O sea que ya, pues extraterrestres para que vean lo que vacilamos. Con la madurez llega la idiotez. Muy bueno. Sí. Bueno, con la inmadurez de la edad adulta, ¿no? Porque en este caso... Hay siempre este contraste imaginario con los felices 50, 60, pero es de los 70, dice la cosa. Bueno, pero vamos, eso fue un poco de casualidad de que cuando empecé a dibujar vivía en el rastro y había muchas revistas de estas antiguas de los años 50 y la verdad que tiene una imaginería que es muy potente, que es el comienzo un poco de la sociedad de consumo y que por tanto era muy tentador de usar como para darle un poco la vuelta, ¿no? Que es... hay una frase de Franz Zappa que a mí me gusta mucho que dice: la realidad no es más que una alucinación colectiva, ¿no? Y es que en el fondo es eso, o sea, ¿qué narices es la realidad, ¿no? O sea, es lo que damos por cotidiano, ¿no? Es como cuando Rajoy habla de las personas normales, ¿no? O sea, de que está... ¿Dónde está? Él es una persona normal, tiene punto Rajoy. Bueno, yo qué sé, pero... La cosa es que es algo muy escurridizo, ¿no? Y ahora, en la actualidad, esa alucinación colectiva está obviamente modelada por el imaginario de la publicidad y de los medios de comunicación y del espectáculo, ¿no? Entonces, esto fue como coger el germen de todo ese imaginario, que es lo que hice fundamentalmente en la revista de Dinero, y
fue como una especie casi de ajuste de cuentas personal, ¿eh? O sea, yo no lo hacía... Esto, primero que todo, antes que una cosa para compartir, era una cosa que yo lo hacía por autoayuda mía. Hay muchos terapeutas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que sí. De hecho, el humor, ahora podemos hablar sobre el humor, pero el humor tiene algo de eso. Es una manera un poco, no diría de vengarse, pero sí de darle la vuelta a la realidad, de domesticarla, o de ponerla en su sitio, de esa alucinación colectiva. Entonces, yo lo que trataba, o ese era mi deseo, porque de algún modo ya mi cerebro chisporroteando dentro lo estaba haciendo, era tratar como de desenmascarar esa cosa que está construida y que nosotros, a base de hábito, porque el hábito hace al monje, pues acabamos tomando como normalidad y le damos el certificado de lo real, ¿no? Y más que caras de ilusión son estas caras de la publicidad, que yo en Dinero también hice como porque tengo muchas revistas y va como sacando muestras de cada década. Entonces, en uno de los Dineros lo hice, era como un estudio psiquiátrico, un poco en base a las sonrisas de la publicidad, ¿no? Y lo que te das cuenta es que conforme el mundo era cada vez más absurdo, las risas eran más histéricas, ¿no? Y todavía en los años 50 eran unas risas más ingenuas, pero la cosa ella en los 80, los 90, ya son como a gente que está al borde de explote la cabeza, ¿sí? Y es un poco, o sea, el retrato de estos, ¿no? Es como esa mirada como de absoluto entusiasmo inexplicable, que solo si te tomas, yo qué sé, unas drogas muy serias te entran, ¿no? Pero ante cosas, en el fondo, no muy visibles, ¿no? O más bien trágicas, ¿no? Un poco habla del espíritu de los tiempos, ¿no? Por lo menos tal como yo lo sentía. Bueno, yo creo que, de hecho, en este dibujo de Dinero es muy representativo de lo que contabas en Dinero. En Dinero, en realidad, venías a contar lo que ahora es el relato de la actualidad. Hace 20 años ya había voces académicas, había voces activistas que estaban alertando pues sobre la que se avecinaba, sobre la destrucción del planeta, sobre el cambio climático, sobre los peligros de un consumismo desaforado, pero todavía no eran escuchados. Incluso hoy en día, bueno, se está haciendo una última llamada y todavía la mayoría cerramos los oídos, ¿no?, a esa última llamada que es real. Lo interesante, claro, de este dibujo es esa niña que, desde mi punto de vista, pues representa quiénes somos ahora un poco, ¿no? Al menos hay una mirada limpia, una mirada joven, una mirada todavía no contaminada, que ve la realidad, las consecuencias de la estupidez total y de la irresponsabilidad total, ¿no? Y bueno, esa niña a mí me despierta todavía una cierta... Bueno, es una niña activista, ¿no? Me imagino que sea una niña activista. De momento es una niña estupefacta y un poco aterrorizada ante todos. Hoy espero que sea una gran activista, porque o si no se habrá suicidado. Es curioso, ¿no?, lo que quiere la gente a sus hijos, ¿no? Yo también soy padre y todo, y luego dices, joder, pues no le debemos de querer tanto, la verdad, porque, o sea, el legado es tremendo. ¿Podrá la Tierra con nosotros cuando quiera? No es que pueda, es que le da igual. O sea, ahora hay una viñeta que creo que lo expresa mejor. Si queréis pasamos a la siguiente. Bueno, estaba muy alargado. Bueno, pues antes también estaba ahí en casa ahí diciendo, bueno, ¿qué? A ver qué tiene esta viñeta, ¿no? ¿Qué cosas? Y yo creo que habla, bueno, puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero habla un poco del miedo, ¿no?
Y hay una cosa que siempre pasa, ¿no? Cuando se habla de la izquierda y la derecha, a veces como que nos perdemos en esas confrontaciones, ¿no? Porque son términos que vienen como muy cargados ya, ¿no? de contenido, ¿no? Entonces yo a veces, o sea, en general prefiero, si puedo, no hablar de izquierda y derecha, pero sí prefiero hablar de vivir la vida conforme al miedo o conforme a la esperanza, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que la izquierda y la derecha se diferencian un poco, ¿no? Y esta viñeta claramente habla de un mundo en el que la gente proyecta su vida en base al miedo, ¿no? Y entonces al miedo de perder, aunque sea su porción de vertedero, ¿no? O sea, o su porción de basura, ¿no? Un poco, o su existencia miserable. O sea, en lugar de imaginar la posibilidad de una existencia mejor para uno mismo y para los demás, pues piensas en lo malo que es que todavía sea peor. O sea, ¿no? Entonces, eso es un poco también, eso está ahí todo el rato, ¿no? Tirando, o sea, hasta puntos tan locos como que, por ejemplo, sea en Estados Unidos, que es el país más opulento del mundo, donde la gente está más aterrada todo el santo día. Y hasta el punto loco de, en base a ese miedo, justificar el uso de armas, que lo que hace es generar un aumento de la violencia tremendo. O sea, es yo creo una metáfora muy buena de cómo el miedo no conduce a nada, pero obviamente es algo que está muy instrumentalizado, y conforme se hace cada vez más patente como un miedo más, o sea, un mundo más inestable, más incierto, es muy fácil alimentar el miedo de la gente y usarlo, ¿no? Bueno, es un recurso que se ha usado a lo largo de toda la historia por parte de los poderosos, ¿no? Y porque en el fondo el ser humano es un animal, como decía antes, que queremos la repetición, o sea, hay este mito ahora de la libertad, de hacer cosas distintas, no sé qué, que ya hablaremos ahora, que es todo falso, pero en el fondo somos animales como de corral o de los sitios, ahí de madriguera, o sea, de hábitos, de tal, ¿no? O sea, que entonces es lógico que la gente no quiere, digo en general, o sea, luego hay gente que excepcionalmente pues le gusta vivir la aventura, lo que sea, pero yo creo que en el fondo si a la gente le das unas condiciones más o menos gratas con las que vivir, pueden estar con su familia, con sus amigos, yo creo que la gente no quiere problemas más allá. Bueno, en fin, pero total, que este matrimonio pues está muy a gusto ahí en su pequeña parcelita, y una cosa que sucede y que tiene que ver con lo que hablaba Ruth y por qué vamos aceptando cosas, tiene que ver con que estos cambios, como el de cambio climático, suceden en un ritmo que es lento, porque el cambio climático no sucede en un mes. En un mes tú cada día, pum, 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 no, la gente reacciona, y entonces todos los cambios políticos, la crisis, todo esto va sucediendo en unos tiempos que de algún modo tenemos un don, que es la capacidad de esta adaptación, que es extraordinaria, y que es un don que tenemos los seres humanos, pero que aplicado a determinados escenarios puede ser terrible, porque vamos siempre ajustando, reajustando, y nos vamos adaptando como esta parejita, y al final creemos que ahí es donde tenemos que estar, y que esa es la realidad, y que somos efectivamente felices, ¿no? Porque estamos ahí. Pero yo quería preguntar, ¿quién, de algún modo, tú te ves identificado con los personajes? ¿Quién se siente identificado con estos personajes de alguna manera? Nadie, ¿no? Es una sombra ajena. Tiene que ver algo con nosotros. Yo creo que todos. Pues la vida en la ciudad también, además. No, y en Europa, ¿no? Por de fuera. Todos estamos ahí, ¿no? ¿Qué sugiere? Miedo y qué más. ¿Cómo? Conformismo. Mediocridad. Mediocridad. Jaula sucia. Jaula sucia. Aislamiento. Aislamiento. Individualismo. Engaño, porque lo que hay dentro es lo mismo que hay fuera. O sea, es que en realidad están protegiendo nada, es lo mismo fuera, autoengaño. Absurdo. Absurdo. Así es. Estás muy encuentros con su tío. La he traído especialmente. Yo quería censurarla porque tenía letra pequeñita, pero no. Bueno, la letra pequeña. No sé si lo pueden leer. Sí,
Bueno, dice uno, pues parece majo. Yo ya me he comprado la máquina que hace yoga. Dice otro, tú, fúndeme con el Cosmos, que tengo prisa. Hay uno que pregunta, que se plantea, ¿me lo pegué? Y otro dice, mola, tienes aspecto tan vacilón del oriental, pero sin la plasta esa de la meditación, ni del ayuno, ni de la renuncia de las cosas materiales, ni de todas esas cosas que hacen esos desgraciados. Y otro dice, y dicen que ya no hay ni que pensar, que adelantos, vale. Bueno. Hemos identificado esto también, el consumo espiritual, ¿no? Sí. Ha salido. ¿Nos recuerda algún personaje? Hay, por cierto, que la última película de Santiago Segura, ¿no? Sin rodeos, también la hace de Gurú y eso. Oso. ¿Cómo? No, el modo es más occidental. ¿Alguna palabra, por favor? Ego. Ego del ego. Ego del ego. ¿Cómo? Ego del ego. Es muy real la imagen, ¿no? No deja de ser una caricatura de una situación, pero algo de esto hay, ¿no? ¿Y cómo la generaste? ¿Cómo se le... Bueno, está curiosamente pues, para la generación 21, una portada. Ya te metías con nosotros. Pero con cariño. Claro, pero yo siempre me meto en el saco, o sea, no es... Todo también va dirigido hacia mí. Yo además vengo de una familia muy racional, o sea, mis dos padres son científicos y es lo que hemos mamado en casa, ¿no? Pero aún así, con el tiempo, he ido fraguando ahí también una sospecha, la intuición de que yo creo que probablemente compartiremos aquí mucho de debate con este ciclo, ¿no? O sea, la idea de que únicamente a través de un cambio de conciencia podemos tal vez salir de este bucle, ¿no? Civilizatorio en el que estamos, ¿no? Pero claro, o sea, de algún modo tenemos que buscar algo que sea trascendente, ¿no? Porque el capitalismo es la intrascendencia absoluta, ¿no? Entonces, necesitamos algo que sea trascendente, pero ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde están esos relatos o que sean creíbles, que sean sentibles, que los podamos encarnar, ¿no? Claro, por un lado tenemos como a las multinacionales ya establecidas, ¿no? De la espiritualidad, que son las religiones oficiales, ¿no? El cristianismo, el islam, etc. Y luego ya este picoteo, ¿no? Consumista del que hablábamos, ¿no? De otras culturas y espiritualidades, ¿no? Y un poco esta imagen habla de eso, ¿no? De esa actitud que a mí a veces me desconcierta mucho, ¿no? De gente cercana, de amigos, pero sé que de mucha gente, ¿no? Y entiendo de dónde viene ese deseo de encontrar respuestas y de encontrar trascendencia, ¿no? Y de encontrar como un sentido, ¿no? Algo que dé sentido que claramente no es lo que es aparentemente los mitos que supuestamente dan sentido hoy, que son un sinsentido, que ahora os digo los que yo creo que son, pero en esa búsqueda caemos un poco en exactamente los mismos mecanismos que estamos aplicando en nuestra vida cotidiana. Ya lo que hacemos es queremos como lo buscamos desde un punto de vista productivista, ¿sabes? Como extractivista, la espiritualidad, ¿no? Las respuestas. Y yo creo que quizá es más una actitud que un contenido concreto el modo de llegar a abrir o a expandir esa conciencia, ¿no? Y yo lo que creo que representa que es como una mezcla entre un broque y un chamán, ¿no? o un santón indio o algo así, pero podría estar hablando como de cuáles son esos mitos o esa espiritualidad que es absolutamente banal del mundo actual, que yo, después de dar muchas vueltas, a lo mismo aquí a algunos se les ocurre más. Yo siempre veo tres que son como que conforman el gran tótem de nuestra religión, ¿no? Actual, de nuestra falta de espiritualidad. Son, uno, el progreso, que es un mito que viene ya de hace varios siglos, desde la Ilustración. Otro, que se ha sumado a posteriori, que es que el capitalismo es la mejor manera de obtener ese progreso. Y un tercero, que es
inevitable si queremos tragarnos los dos primeros es aceptar un poco la consigna esta de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que es lo que yo le llamo declive moral autoinducido, ¿no? Entonces es pensar que somos peores de lo que somos para entonces poder creernos los otros dos mitos, ¿no? Entonces esta tríada es la que nos mantiene, ¿no? Y para mí toda la publicidad en el fondo son estos tres mitos, están ahí todo el rato. Es como los curas cuando sueltan su chapa, ¿no? Pues los publicistas, que son los curas de ahora, pues apuntarán estos tres mitos. ¿Algún comentario? ¿Algún publicista? ¿Sí? Que mientras tengamos mente programada no podemos llegar a ese espíritu. Mientras Mientras seamos seamos mente programada no podemos llegar a ese espíritu y ese alma y esa esencia. Entonces estas vueltas como dices. Claro, la cosa es eso, pero bueno, está bien ya ser consciente de que hay esa programación y entonces vernos cuántas de nuestras respuestas automatizadas a lo largo del día se basan en esa programación, ¿no? Y que son como resortes ya automatizados y entonces vernos desde fuera, ¿no? Pues, yo creo que ese es el primer paso y de hecho muchas drogas y cosas de estas, ¿no? Sustancias que tal, una de los sentidos, uno de sus beneficios es esa capacidad, ¿no? de alejarnos un poco de este eje para el que estamos programados. De salir de ti un poco. Sí, salir de uno mismo, que es exactamente lo mismo que plantea la filosofía, por otros cauces, ¿no? Y el humor, que ahora vamos a ver. Salir de ti o entrar en ti, ¿no? Claro, ahí se da ese juego paradójico, porque solo a través de ti puedes salir de ti. Entonces, exactamente, ahí podríamos hablar sobre qué es el individuo, qué es la libertad, qué es muchas cosas. Bueno, sería salir de la personalidad para entrar en la esencia del yo. Sí, salir del personaje, ¿no? Exacto. Pero el personaje es el que está dentro de la realidad, de la alucinación colectiva. Entonces, son como... Para salir de la alucinación tenemos que salir del personaje o salimos del personaje para salir de la alucinación, son las dos cosas a la vez. En cualquier caso, lo que siempre se mantiene es que el cuestionamiento es buenísimo, que es lo mismo que decía Sócrates, ¿no? de acerca de la duda. Muy bien. Yo corroboro esto que estabas diciendo, también, ¿sabes? Percibo que sí es interesante ese consumo espiritual que hay ahora, porque en medio de todo es también un reflejo de una búsqueda muy clara, aunque también existe esta industria, ¿no? La industria del desarrollo personal, que en muchos casos también está teñida de fantasías, ¿no? Como que luego te corroboras con eso, con esa parte, ¿no? Pero sí creo que es un reflejo de los tiempos que corren ahora, ¿no? Esa búsqueda. Es una búsqueda muy abierta, muy clara, que también trae sus... No solamente te lleva a adorar a este mundo. No, refleja un malestar y un deseo de algo, pero claro, sí, lo que pasa es que eso, que también hay que estar muy atentos a no estar replicando exactamente el mismo automatismo, solo que haciendo reiki. No, digo, lo primero que se me ha venido a la cara. Ahora, no sé si lo sabes, pero los nuevos inquisidores no son las farmacéuticas, hay una gran... colegio médico, desgraciadamente porque hay médicos que están lanzando una gran campaña en grandes medios contra todo lo que es escape de la medicina que pasa por los medicamentos en el mercado. Es un lobby muy, vamos, no sé yo qué es la industria farmacéutica, lo que pasa es que a veces también hay que criticar incluso lo que donde uno se cobija, ¿no? Este es medio trabajo. ¡Ay, qué bueno! ¿Hay algún terapeuta en la sala que lo hubiera apuntar? Unos cuantos. Emilio, tu aportación. Sí, es eso. Ámate tú, decirle al paciente. Ámate tú. Y me comentar. Y tú le das la vuelta, o sea, que es una cosa, ¿no? Claro. Tú cuando dices... No, más bien le das la razón. Que se sienta tranquilo. ¿Lo has captado? ¿Tú has sido terapeuta? No. Pero bueno, creo que luego ya... En una película que no. ¿Alguien quiere comentar algo?
Falta una cuestión muy habitual que es el dinero, pero bueno. Esto, sí. ¿Cómo surge esta? Pues hoy en día en casa de un amigo no tenía nada mejor que hacer. Recuerdo que era una tarde que hice para ellos hijos así porque no tenía nada que hacer. Pero mira, al final luego lo dije, hostia, pues mira, si quieres como una terapia así bastante reconcentrada. Bueno, aquí por ejemplo podemos hablar de la individualidad, ¿no? De esa fantasía, ¿no? Como llamaba Miguel Hernández, ¿no? La fantasía de la individualidad. Que yo ahora justo estoy haciendo, desde hace unos meses estoy ilustrando la Odisea de Homero, así en unos dibujos muy elaborados, y el otro día estaba ahí, después de haber estado dibujando todo el día, y digo, joder, la Odisea en el fondo es un canto a la individualidad alucinante, es el primer relato fundacional de la individualidad, porque la individualidad es también un fenómeno muy reciente de nuestra especie, ¿no? La individualidad durante esos cientos de miles de años que hablaba antes apenas existía, o sea, lo que había era una conciencia colectiva y además porque es que la supervivencia pasaba por esa unión, casi esa fusión de los seres, ¿no? de los distintos integrantes de esos grupos, ¿no? Almudena Hernando es una paleontóloga feminista muy lúcida, escribió un libro hace unos años que se llama La fantasía de la individualidad, que es muy interesante, y ella hace un poco el esfuerzo de rastrear de dónde puede venir esa cosa, ¿no? Esa individuación, ese proceso extraño que ha ido sucediendo y que de repente, como lo es los hidrocarburos, parece que regado a base de petróleo todo ha proliferado a lo bestia, ¿no? Y el individualismo también, ¿no? Pero es realmente eso que ahora sentimos de manera tan clara y además que ese es por el medio por el cual nos apelan, ¿no? Todos los medios de comunicación y la publicidad y tal, no deja de ser una anomalía histórica, ¿no? Y Almudena Hernando lo explica y además lo liga al patriarcado y la verdad que tiene bastante coherencia, ¿no? Y ella habla de que en estos grupos de cazadores-recolectores, las mujeres por cuestión elemental de las labores de crianza, etcétera, pues se quedaban más en la zona, digamos, donde estaban asentados y eran los hombres los que hacían viajes, ¿no? De días, trayectos en busca de determinados recursos o lo que sea. Y es a través de esos caminos, de cambiar de escenario, de tener que tomar decisiones diferentes, improvisadas, de desaparecer y reaparecer, digamos, a través de eso es donde ella tiene la sospecha de que se empieza a crear esa individuación y curiosamente los primeros seres en individuarse son los hombres, ¿no? Y es lo que posteriormente, bueno, después de la revolución neolítica y tal, puede que sea el proceso por el que se llega a esto. Pero la individualidad, incluso aunque ya en los tiempos de los griegos, ¿no? Con esto que decía de la Odisea y tal, pues digamos que ya era algo mucho más existente y marcado, y estaban los reyes y tal, ya nada tenía que ver con esas poblaciones de 100 o 200 personas, pero es que en el siglo XX, o sea, este concepto, o sea, y tiene que ver, por ejemplo, o sea, esa psicologización del individuo que viene ¿no? de muchos factores, pero entre ellos también del surgimiento de esa ciencia que estudia la mente, o sea, digamos que se ha ido apuntalando eso, pero yo creo que en el fondo el individualismo es una fantasía, o sea, no es real, y además nosotros como especie solo podemos sobrevivir siendo gregarios, lo hemos sido siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora hemos llegado a un nuevo tipo de gregarismo, que es lo que yo llamo individualismo de masas, que es donde estamos ahora, en el que todos vivimos una ficción de individualidad siendo todos exactamente idénticos, ¿no? Y a eso en parte apuntala toda la maquinaria del espectáculo, pero también en cierto modo, bueno, pues las terapias, no sé qué, nuestros problemas, mis problemas, de dónde vienen mis problemas, de dónde, no sé, a lo mejor a veces
no lo sé, no he practicado la terapia y creo que la terapia también tiene un sentido porque es que la gente sufre, entonces hay que aliviar y hay que ver cómo la gente puede dejar de sufrir, pero a lo mejor si consiguiéramos tener una visión un poco más amplia de a dónde hemos llegado, de por qué somos así, no sé, tal vez muchas cosas, muchas problemáticas de repente se harían como más fáciles de resolver, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. ¿Comentario? Yo lo veo un poco como relacionado con el dibujo anterior, en el sentido de que el hombre está muy solo, muy incomunicado. Y a lo mejor... Soledad, ¿no? Sí, por eso recuerdo. Hombre, nuestra sociedad es profundamente masiva y solitaria. Solitaria. Bueno, ya se le paga esa necesidad de escuchar. La necesidad de ser escuchados. Claro, pero fíjate, ¿no? O sea que si en realidad hay mucha gente que nos podría escuchar, ¿no? Somos un montón, tío. Esta ciudad somos 5 millones de personas, anda que no hay bares y gente para escuchar, pero es verdad, es que no encontramos. Pero claro, si luego no sé, encontramos a alguien, pagamos a alguien para que nos escuche y nos enredamos en unos circunloquios como que no, muy centrados en uno mismo. No lo sé, ¿no? Yo es que pienso que muchas problemáticas que hoy día se individualizan son problemas sociales. Y entonces ese fallo social, esa cosa estructural horrible que hace que nos sintamos solos, pues cada uno trata de resolverlo como en los libros de autoayuda, ¿no? O sea, como me voy a ayudar yo, ¿no? O sea, pues no, si es que todo viene de unos problemas mucho más globales, ¿no? Y estamos tratando de resolverlo cada uno como si tuviéramos, ¿no? Bueno, pero algo se puede hacer. Eso es lo que, o sea, yo he dicho antes, eso que sí, que creo que algo se puede hacer. Es decir, aunque haya unos problemas, efectivamente tú no puedes eliminar las relaciones económicas, tal, pero tú puedes trabajar sobre ti mismo. Sí, y como has dicho tú antes, es a través del entendimiento. Interior, claro. O sea, el ser humano tiene una libertad, aún en las situaciones más difíciles, para trabajar sobre sí mismo o sí misma. Exactamente. Yo te diría de la Odisea un pequeño comentario que lo que es individualismo, individualidad, yo es más bien individuación. O sea, ahí Homero lo que en realidad coloca es a una persona, la máscara, una persona que tiene el límite entre su voluntad, efectivamente, origen del individualismo, pero la voluntad humana, y lo que los dioses, o sea, esa es la pelea que hay, pero es el mismo viaje de la vida. Porque los dioses le derrotan, lógicamente, y vuelve a levantarse, pero en realidad es el viaje del héroe, ¿no? Sí, pero hablando en relación a lo que contaba de Almudena, es un poco como el megaviaje por antonomasia, que eso que decía antes de los primeros individuos que se alejaban un poco del campamento base para tal, porque Odiseo sería eso, pero a la enésima potencia, ¿no? Y también no deja de ser un personaje, como yo he tenido que leer muchas veces, al que constantemente están destacando del resto de los griegos, ¿no? Es el más listo, es el más ingenioso, es el más adorado por Atenea. Bueno, pero vamos, me parece muy bien, ¿eh? O sea, yo lo estoy dibujando, encantado de la vida. Precioso. Vamos con... Es soviet, y hay alguien que no está, bueno, que piense que el dibujo es falaz. ¿Quién se asoma por ahí? Hay alguien por ahí. ¿En el dibujo quién se asoma por ahí? ¿Por dónde? Bueno, ese es un personaje que yo he usado mucho ahí en dinero y era como una especie de bufoncillo, de mascotilla de estas que utilizan pues, las pizzas para venderte una pizza, o sea, para venderte un paquete de pizzas o de patatas o lo que sea. Y estaba como siempre un poco riéndose de todo, ¿no? O sea, un poco como un testigo ajeno a lo humano. ¿Había alguien que quería intervenir? Sí, ahí pones el símbolo del dinero, ¿no? Pero realmente eso no es nada más que una justificación porque lo que realmente se busca es el poder. No es mundial al que hace referencia. Bueno, es como una... Yo en esta época lo que hacía mucho era trabajar con fotos que me encontraba, ¿no? Entonces esta era una foto del...
yo creo que de China, ¿no? Sí, China. el soviet chino, la reunión central esta que hacen. Y como yo considero que no hay realmente tanta diferencia o apenas diferencia entre los regímenes estatalistas y los capitalistas, de algún modo lo que traté de hacer fue unificar un poco en una imagen o sintetizarlo, que podría ser como si esto fuera la asamblea de la ONU, ¿no? O de algún tipo de cosa, asamblea supuestamente democrática, lo que sea, porque si se hace una asamblea en la que manda uno, que suelen hacer, ¿no? Y en los países comunistas era todavía más ridículo, pues eso, es un poco absurdo, ¿no? Pero es como, si haces una asamblea supuestamente es porque alguien puede discutir, ¿no? O sea, no, es una escenificación, ¿no? de absurda, ¿no? Pero bueno, efectivamente eso es lo que son. Entonces yo lo que dije fue, bueno, pues vamos a descorrer las cortinas de fondo y a ver cuál es el fondo de la escenificación, ¿no? Y bueno, pues eso, armas nucleares y dinero, ¿no? Algo así. O sea, como que eso es real, esos son los argumentos que están siempre encima de la mesa. Y todo lo demás son adornos, ¿sabes? Son chorradas. Es la paja con la que rellenan un montón de horas infinitas de nada, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es eso, es un enfrentamiento, es poder, pero sí, el poder que ha existido siempre, ¿no? La lucha y las jerarquías y tal, ahí sus chiringuitos ahí enfrentados y tal, lo que pasa es que a una escala. Y luego, hombre, el dinero a día de hoy es algo religioso. Entonces, el poder pueden aspirar a él las élites, ¿no? Pero el dinero es la sangre del sistema y corre por todos nosotros, ¿no? Entonces, es que el dinero quita mucho miedo. Quita miedo. Sí, quita miedo y da poder, además. Pero en este caso, me parece primero es bastante futurista, porque esto es anterior a todo el despliegue chino, ¿no? Liberal, liberal entre comillas, pero además es curioso porque en términos de civilización el culto al dinero es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Bastante nuevo como culto, ¿no? Es como el individualismo, todo, o sea, van un poco en el pack. Y el dinero es como un dios, ¿no? El Papini decía la mierda del mundo, ¿no? Explicaba con esa... Bueno, y además justo ahora estamos en una especie de arranque de la carrera armamentística otra vez, ¿no? Porque está el Putin acaba de anunciar un megamisil, el coreano no sé cuánto, o sea... Bueno, en fin, pero todavía nos queda mucho por ver. Ojalá bueno, nos quede mucho por ver. No, ojalá, exacto. Sí, también. Todo se puede ver en el mal sentido o en el bueno. Exacto. Sí, este se llamaba Soviet del dinero, de hecho. Pero bueno, esto ya lo decía De Boer, y De Boer hablaba de que el espectáculo, que es como él tan hábilmente definió al capitalismo ya del siglo XX y del XXI, eran exactamente lo mismo, ¿no? El estatal y el capitalista, ¿no? Pero bueno, esto es una de las cosas que los viñetistas tratamos de hacer, que es sintetizar en una imagen y a veces pues sale, es afortunado y sale, y logras una imagen que puede contar muchas cosas de manera muy breve. Un poco apocalíptica, ¿no? No sé si se lee, pero... Si queréis lo sí. leo. Bueno, se titula Los últimos años de la bestia. Dice: durante más de 100 años la bestia había ejercido su dominio tiránico sobre aquel desdichado mundo. No obstante, su insaciable voracidad en los últimos tiempos parecía indicar que no cesaría hasta engullirlo todo, incluidos aquellos que aún creían ser sus amos. Fue por ello que un buen día los habitantes de este mundo dejaron de creer, de obedecer a los incautos de la torre, de alimentar sumisamente a la bestia, y ya todo cambió para siempre. Bueno, y básicamente veis una torre que pone torre de descontrol, y pone FMI, Banco Mundial, ONU, etc. Y en el otro lado vemos como una especie de aspersor ahí que son las corporaciones, ¿no? Y los recursos. Y está el bicho este repugnante en el hoyo, que es la bestia, que solo dice quiero más, crecer, necesito crecer. Bueno, pues es un poco el sistema económico, ¿no? Y bueno, la gente, etcétera, ¿no? Esto lo hice como a la parte del 15M y tal. Bueno, era también esa misma idea de la imagen anterior de tratar de
resumir en la medida de lo posible. Es que a veces es muy difícil en una sola imagen o en poco espacio un contenido lo más complejo posible. Y realmente el mundo en el que vivimos a día de hoy, este es uno de nuestros grandes hándicaps para afrontarlo, es que es de una complejidad tan tremenda que es que no... Simplemente hay que hacer un enorme esfuerzo de imaginación para entenderlo, simplemente. O sea, para saber dónde estamos, ¿no? Y hubo un filósofo que fue además el marido de Hannah Arendt, que es Günther Anders, y este fue de los primeros que hablaron en contra de la era atómica, y él tenía un concepto que yo creo que es fue muy hábil estableciéndolo, porque explica mucho, ¿no? Y él hablaba de que existía en la conducta moral del ser humano del siglo XX una especie de desnivel prometeico, por el cual, digamos, no teníamos ya los resortes capaces de evaluar nuestra conducta moral en el mundo, porque, como sucede hoy en día, hasta el más nimio de nuestros actos cotidianos está ligado, imbricado en una malla de conexiones con puntos del planeta que ni conocemos, con gente que sufre horriblemente, con recursos y con lugares que se están destrozando, ¿no? Y simplemente, como no lo vemos, porque seguimos teniendo, como decía antes, esta especie de capacidad antropológica de cavernícola, que, como estudios científicos han demostrado, digamos, nosotros estamos capacitados para relacionarnos e interactuar éticamente con poblaciones de 100, 200 personas. ¿Qué sucede cuando tenemos que interactuar con 8.000 millones de personas? Simplemente que no hay interacción ni hay conducta moral, o sea, no hay lugar, ¿no? Algo así. Entonces, este tipo de complejidad abismal del mundo en el que vivimos, creo que es uno como hablábamos de abrir los ojos ante los automatismos, creo que es otra de las cosas ante las que hay que abrir los ojos y hacerse cargo, y para ello hay que hacer ese esfuerzo de imaginación que yo, modestamente, por ejemplo, pues trato de hacerlo también para mí mismo, para tratar de sintetizar en una imagen algo que es extremadamente complejo e imbricado, que sería, bueno, pues eso, como hacer una metáfora de una especie de cuento, pero tratar de que sea lo más fiel a la dinámica del mundo, ¿no?, en el que vivimos. ¿Pensáis que es pesimista? ¿Qué va? Muy optimista. Es muy optimista, es una Muy optimista. Digamos que realista. No, pero por allí hay gente que sale calando de la sensatez. Sí. ¿No? Sí, es un poco ingenuo también, ¿no? Para mí es ingenuo. No. ¿Por qué? Porque los cuatro que hay ahí cantando, no tengo por qué pensar que vayan a transformarlo todo. Son cuatro que están cantando, entonces es como mucho contra lo que luchar y un poco ingenuo el que eso sea muy significativo. O muy realista, ¿no? Más que ingenuo. Son cuatro. Para mí es ingenuo. Yo lo veo. Sí, o sea, es como hay una diferencia de volumen muy grande, claro, y es demasiado poco. Exactamente igual que la realidad. Sí. Por eso es tan ingenuo como la realidad. O sea, me parece potentísimo, bueno, pero que ingenuo, claro, ingenuo es pretender cambiar con tan poca fuerza, ¿no? Eso ante es, esa eso es. La magnitud, ¿no? Sí. Pero es lo que tenemos. Bueno. Yo no tengo idea. ¿Cómo piensa la gente lo que es? ¿Qué veis ahí? Un señor que ha comido y ha bebido y está satisfecho. ¿Basuras? No, que ha comido y ha bebido mucho. Ha comido y ha bebido y está muy satisfecho, está un poco... Lectura un poco ido. ¿Cuál? Lectura alucinógena. Alucinógena. No, lectura. No sabemos qué libros tiene ahí, ¿no? No se ve bien. Claro, es que no pone Javier Poncela, ¿sí? Noguera, Javier Pérez de Andújar, Gombrowicz, Gómez de la Serna. Están todos los libros con la comida, ¿no? En el mismo plato. Sí. Bueno, voy a explicar
esta viñeta es más bien un encargo, o sea, no es una viñeta, es una ilustración para Alba Bella, que era justamente un número dedicado a la literatura del humor. Y entonces, bueno, pues yo hice esta imagen como de este señor que los aromas de estos autores, ¿no? Y de los libros pues le están haciendo mucha gracia, ¿no? Y le hacen cosquillas y tal. Pero vamos, lo de lecturas alucinógenas también me parece muy bien. El humor es algo alucinógeno, de hecho. Y con alucinógenos todavía es más divertido. Bueno, como si queréis os cuento un poco, yo soy un súper defensor del humor, o sea, y bueno, ya ni me meto en estos rollos de la censura del humor porque me parece patético, pero creo que el humor es una de nuestras cualidades más elevadas, o sea, la capacidad justamente para salirnos de nosotros mismos que nos permite el humor, ¿no? Y para salirnos de todos los paradigmas prefijados, ¿no? Y sin embargo está ahí como en el rinconcillo, ¿no? Ahí con los chistecillos que se manda la gente por el WhatsApp y todo esto, y es como, y yo creo que es por ese rollo como carnal, ¿no? Del humor, o sensorial, ¿no? O porque justamente tal vez como muchas veces da en todo donde más duele, pues siempre las jerarquías y los poderes han establecido un control bastante férreo, ¿no? Sobre el humor. Pero a la vez ha sido una de las grandes herramientas, casi, si no la mayor, ¿no? de la gente, del pueblo, si es que eso existe, o que sí que creo que existe, frente, digamos, a las estructuras de poder, ¿no? Y por tanto yo creo que es una herramienta que no usamos en toda su plenitud, y aunque bueno, sí es verdad que luego hay una cosa soterrada. De hecho yo pienso, por ejemplo, que la creación humana más democrática de todas es el chiste que te cuentan en la barra de bar, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que se lo haya inventado un chiste, nadie. Y nadie que yo conozca que cuenta miles de chistes conoce a nadie que se haya inventado un chiste. O sea, ¿de dónde narices salen los chistes? Es inconsciente, pero no sé, se levantará gente como a las 4 de la mañana y de repente va un francés. No sé, porque eso es curioso, porque luego están los humoristas profesionales que hacen sus películas, sus chistes, sus viñetas, su no sé qué, pero eso es una producción apabullante y sin embargo, bueno, nadie sabe de dónde sale, ¿no? Pero, en fin, eso me parece ya muy valioso, ¿no? Como que es algo que no acaba... Sí, es un magma, pero como que no ni siquiera se le saca partido económico. Bueno, Eugenio contaba chistes de balas, pero Arévalo, tal, pero... No, es como que se queda ahí entre la gente, ¿no? Eso es muy... Es interesante eso. Y como hablábamos antes, eso, de cómo no nos metemos en relatos que nos atrapan y se convierten en cierto modo en cárceles, el humor es una cosa que siempre nos está sacando de ahí, ¿no? Y haciéndonos ver las cosas que fallan, ¿no? Las cosas que no cuadran. En el fondo el humor demanda una lógica. Es como los niños que quieren que haya una lógica. Pues el humor quiere que haya una lógica y cuando no la hay, entonces salta el humor. Y además, curiosamente, el humor a nivel neuronal se da en una región del cerebro que los neurólogos hablan como le llaman la parte silenciosa del cerebro o algo así, porque es una zona en la que aún no saben muy bien qué narices pasa, pero es una zona en la que converge la memoria, la creatividad, el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces es como un lugar en el que lo emocional y lo intelectual convergen y además nos producen una respuesta enormemente placentera, ¿no? O sea que pocas cosas dan más por menos, ¿no? Y bueno, y además y sobre todo y antes que nada es un gran controlador, atemperador del ego, el humor, porque cualquier persona que aplica el humor tiene que encajar el humor primero consigo mismo, o sea, si no, no se puede
Por eso la gente de la derecha no tiene ni puta gracia, porque es que como no se ven a ellos mismos críticamente, no quieren ver críticamente nada, ¿sabes? Entonces, bueno. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, no, por ejemplo, mira, toda esta gente de la Codorniz. Sí, es verdad, como Javier. Sí, Bien, Yula. yo creo que el humor está por encima de eso. Vamos, si se es suficientemente inteligente. Sí, pero hablo en términos ya porcentuales. O sea, es decir, que tú, por ejemplo, a día de hoy, los medios son todos de derecha. Todos los medios, todos. El humor que hacen, contratan a gente de izquierda para que les haga el humor, hasta el Español, el Mundo, el ABC, o sea, incluso les tienen que decir, no, que sean más fachas, y los humoristas que sean más fachas. Y ocurre un poco también con la creatividad. O sea, no, es verdad, ha habido creadores y artistas que han sido de convicciones muy conservadoras, muy reaccionarias, pero es un porcentaje mínimo. Entonces algo debe de haber ahí para que suceda eso. Lo que pasa es que efectivamente luego está la excepcionalidad de una persona que puede conjugar las dos cosas. ¿Cómo está el humor de centro? Charanga. Ya, claro, tiene que ver todo. No sé si se ve bien, ¿no? Este habla un poco de lo que decías tú antes del planeta, ¿no? De si el planeta nos va a soportar o algo así, ¿no? Esta es la respuesta. Bueno, este es un ojo que está ahí enterrado en la tierra y le está diciendo al observador, le dice, hola. Dice, no os asustéis, no os guardo ningún rencor por las cosas tan inexplicables que hacéis. A fin de cuentas, vosotros no sois más que una ínfima parte de mí, sois yo misma. Y no os sintáis abatidos tampoco, que si bien vuestro desvanecimiento autoinducido es sin duda algo triste, pensad que en apenas unos cientos de millones de años de nada, alguna nueva especie, tan bella e inteligente como la vuestra, volverá a tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Adiós. Es una alucinación, Emilio, te ha convencido. Yo creo que cuando quiera decir la frase, ¡guau!, que nos carga. Ya lo está haciendo, ¿eh? El sistema inmunológico del cambio climático es ya un proceso de eso. Tiene más inteligencia que nosotros. Bueno, es que es un ser vivo mega gigantesco y nosotros somos unas garrapatas y punto. Eso es lo que hay, sí, sí. O sea... Recuerda un poco lo de Gaia, ¿no? Tiene mucha paciencia. Bueno. Ruth, es un poco tu tema también. Sí, claro, vamos, a mí en realidad es que lo que me induce a... Bueno, algunas veces esto no es muy popular, no es muy bien recibido, pero yo en realidad soy un poco extincionista, pero no porque... extincionista, pero no porque no ame la vida, que la amo, ni porque no me parezca que la nuestra pudiera ser una especie bella e inteligente, sino porque creo también que la nuestra es una especie fracasada, que realmente ha tenido todas las oportunidades y no solamente ha destruido lo que se le ha dado, sino que no ha sido capaz de resolver lo más básico, ¿no? Pues no sé cómo es posible que después de haber sido capaces de construir catedrales, por ejemplo, o grandes sinfonías, pues no sé, todavía... No, pues todavía no hayamos conseguido que nadie muera por falta de medicamentos. Quiero decir que las desigualdades que son algo tan básico, bueno, me parece que hemos fracasado, hemos destruido, no hemos entendido que hay otras especies que conviven con la nuestra, que son muy inteligentes también y más respetuosas, y en lugar de encontrar, de aprender un lenguaje común, bueno, pues hemos convertido este lugar en un campo de batalla, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí soy un poco
extincionista sin pasarme para que, bueno, se me permita seguir aquí y no caer mal, porque, bueno, porque creo que sí, hemos perdido muchas oportunidades. Yo sigo pensando que deberíamos aprovechar las últimas, ¿no? Pero no parece que se escuche. Entonces, bueno, pues ahí está ese ojo que en realidad pues viene a decirnos: os veo desde aquí abajo, pero sois muy pequeñitas y adiós. Ahí os quedáis hasta que ya no estéis. Tampoco me parece ningún drama. Quiero decir que es que tenemos una visión tan antropocéntrica, nos creemos realmente tan bellas e inteligentes como especie y realmente somos pues un átomo en el universo, nada más. O sea que en realidad aquella viñeta de la terapia que antes comentábamos también se podría aplicar a la humanidad, ¿no? Esa humanidad diciendo yo, y realmente no siendo capaz de resolver su conflicto, ¿no? A mí esta viñeta, por lo menos, o sea, no la hago con un ánimo desesperanzado para nada. En cierto modo, no sé, a mí, o por lo menos cuando yo la hice, me da cierta paz. A mí también, por eso, precisamente sí. Porque la especie desaparece. Sí, y a lo mejor hay otra que lo hace mejor, ¿sabes? Claro, es que sí, no lo veo un drama. Sí, y de algún modo, es que aquí estamos hablando, ¿no? Un poco de ideología matar. ¿Cómo? Un poco avatar. Bueno, no sé, tú eres el que tienes un ciclo sobre la consciencia. Por eso me recuerda a avatar un poco. Bueno, sí, o sea, yo creo que un primer paso para esto de la consciencia es ser consciente de lo que narices somos, ¿no? Pues la consciencia es el conocimiento de la existencia, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que está existiendo, que habla en mi cabeza? Pues a ver, parece que yo, ¿no? Pero este yo, es que hay 8.000 millones de personas ahora mismo sobre la Tierra diciendo yo, entonces... Pero es que a la vez hay una hoja que pendula en una rama en Argentina, ¿sabes? Y un gusano que acaba de construirse, todo, ¿sabes? Y una galaxia acaba de aparecer a 5.000 millones de años luz y todo está a la vez y todo está en el mismo plano que esto, que cada uno de nosotros en nuestra cabeza, este monólogo interior que nos dice, y esta cosa a la que atendemos con tanta ímpetu e interés que llamamos nuestra vida, ¿no? Mi vida. Bueno, tal vez... Cuando decía Avatar lo decía muy en serio, que el director de Avatar se fue a la selva, probó la ayahuasca y ahí se la Avatar. Luego sale ese de su momento con la Sí, y luego hace un bodrio de Hollywood infernal. Pero sí, pero ese Hollywood más... Sí, tiene sus... Sí. Yo me produjo un sentimientos encontrados en la película. Pero... Y hablando, y en el fondo de toda esa conciencia, por eso a veces estudié, vende un poco, por ejemplo, la Tierra. A ver, ¿qué es esto de la Tierra? Pues la Tierra tiene 4.800 millones de años. La vida empieza hace 4.000 millones de años. Y cuando aparece nuestra especie en la Tierra, el 99,99% de todas las especies que han existido antes se han extinguido por extinciones masivas de otras índoles. O sea, nosotros somos una especie más de esa burrada, ¿no? Entonces, en lugar de usar esta cosa privilegiada que es la conciencia para simplemente maravillarnos ante eso y aspirar a ser una especie de dioses de andar por casa, que es lo mejor que podríamos ser, o cuidadores de este jardín, pues, en fin, nos hemos ido metiendo en un bucle cada vez más acelerado y destructivo, ¿no? Pero bueno, todavía efectivamente estamos a tiempo de tomar algún tipo de decisión o acto de voluntad que nos haga frenar, ¿no? Que está difícil porque la inercia es como ir como en un tráiler cargado de 1.000 millones de toneladas y querer frenar ahí poniendo el pie en el suelo, como hacen los niños con los patinetes. Fíjate, yo creo que ahí has dado esa palabra
poco la clave, ¿no? Creo que la historia de la humanidad en cierta medida se puede explicar, ¿no? Como si dejas a un grupo de niños en una habitación con muchísimas posibilidades, pues no te esperes encontrar como adulto, ¿no? Cuando llegas a la habitación todo ordenadito, ¿no? Vas a encontrar un desastre. Y un poquito percibo que esa es la etapa que hemos estado como viviendo hasta ahora, es la infancia de nuestra especie. Si acaso, una loca adolescencia. ¿Vale? Es que eso es justo lo que digo yo en el libro. Y entonces, claro, de ahí el yo. Y llega un punto en el que ese yo, pues se va transformando en el nosotros, ¿no? Y eso no tarda. Desde el punto de vista de la evolución, no se tarda un fin de semana, ¿no? Son unos cuantos miles de años. Desde esa perspectiva, también percibo que ese ojo tiene una benevolencia. Tiene una benevolencia, y esa benevolencia es, pues, la que también, ¿no? Con la que yo me quedo, ¿no? Que abre la posibilidad también de la comprensión, el entendimiento, ¿no? Por eso, claro, no digo que no podamos hacerlo de una forma más, no sé cómo decirlo, ¿no? Mejor no me gusta, pero... sensato, no sé, bella, ¿no? Sí, por eso decía yo lo de la paz, o sea, bueno, yo todo lo hago para darme paz, aunque haga cosas muy escabrosas, ¿no? Bueno, esa es tu terapia. Esa es mi terapia, exactamente. Gracias. Gracias. ¿Un comentario más? Bueno, ya viene ya la traca final. La más Perdona, en relación se me acaba de ocurrir, a lo mejor la posibilidad de que deje de estar dirigido por hombres. Ah, por supuesto, por supuesto. Yo creo que esa es nuestra esperanza. Como cambio. Sí, a ver cómo lo hacemos. Tanta testosterona y sean mujeres. Anda que no hemos metido la pata. Y eso tampoco me sirve. En cierta medida, hay que ver por nuestro fútbol, ¿no? Mayoritariamente masculino, y es una barbaridad. Mejores cambios. Yo no creo bueno, toda la violencia, todos los actos violentos de la sociedad, que estoy segura, ojalá. Bueno, y sobre todo es la lógica de la dominación, la lógica del fuerte sobre la vulnerabilidad, quizás dándole la vuelta a las pautas, sí, y a las estructuras, podamos tener un atisbo de... Yo pienso que sí, que eso desde luego es la única posibilidad, acabar con el heteropatriarcado violento y aniquilador, que ha sido el que verdaderamente ha liderado pues la destrucción, el afán de dominación, etcétera, etcétera. Es la única oportunidad. Se ha referido a pero claro, a que los hombres eran los primeros cazadores, eran hombres que salían... Sí, y luego en el neolítico, empiezan las primeras civilizaciones. Eran los machos, ¿no? Claro, y ahí es cuando surgen los mitos el mito del guerrero o del héroe, que ya no es la naturaleza, ya no es la diosa de la fertilidad, que es lo que se había venerado anteriormente, sino ya son hombres. Son dioses a imagen y semejanza de los hombres, no de los humanos, sino de los hombres. Claro, pero es que ahora el tema de la fertilidad mejor lo olvidamos, porque esto está petado y ya ese tema realmente deberíamos... Es que además también estoy bastante antinatalista. Claro, obviamente, no, bueno, es que ante este panorama, perdona, yo simplemente me remito al panorama planteado, y ante ese panorama seguimos reproduciendo... Bueno, ahí lo dejo. Quiero decir, respeto la libertad personal, pero realmente es una incongruencia estar planteando esto y fomentar, bueno, el gran problema realmente de nuestra civilización y de nuestro planeta y de nuestro tiempo es la sobrepoblación. Por eso
pasan las cosas que pasan. En los continentes. Se supone que entonces sí que nos extinguimos, es necesario. A ver, entiendo yo. Que nos extinguimos. Vamos a hablar de esto es un... Ahora mismo lo que habría es que equilibrar. Entonces tú estás a favor de esta viñeta, ¿no? Y además es buenísimo para que va, yo también estoy de broma, ya que estoy con... Claro, compromiso. Sí, la verdad que esta viñeta creo que con el tiempo es la cosa más chunga y nihilista de todas las que he hecho, o sea... Es una síntesis horrible, no sé, es como... Sí, es que es horrorosa, es que no... Deberían de meter a este tío en la cárcel, a la audiencia. Claro, lo que pasa es que es horrible, hace poco estuve en un instituto ahí en Sevilla, ahí como haciendo un encuentro con chavales, y después de hablar ahí un buen rato, una chavala se me queda mirando y dice: es que usted es un amargado. Y me dejó sudé sangre, vamos, esa charla, porque de verdad era como los chavales con toda su candidez me estaban diciendo, o sea, otra chica me dijo, pues yo prefiero vivir en el engaño, como la gente de la tele, o sea, prefiero aparentar que me divierto ahí en el Facebook, aunque luego todo sea una porquería. O sea, sí, literalmente, o sea, que es como lo que en el fondo estamos todos haciendo, pero con un poco de pudor, si somos adultos, decirlo de manera así. Fue interesante. No, a mí me pareció alucinante, vamos, como sumergirse en el inconsciente colectivo, pero en una... Con conciencia. Sí, y los chavales, sí. Y fue un, vamos, yo me fui ahí tocado, vamos. Pero no le doy la razón a esta mujer, a esta chica, no soy un amargado, porque no lo soy. Un amargado no, pero yo sí creo, antes lo he dicho cuando hemos empezado, que toda tu obra está atravesada por una melancolía terrible y por una cierta desesperación. Más bien hipercrítico. Claro, es que abrir los ojos, pues te enfrenta con todo y ver, pues es lo que tiene. Sí, o sea, bueno, yo creo que sí, exacto. Yo creo que vivimos en una sociedad que dice, no mires para allá, ¿sabes? Mira al gatito. Hombre, al gatito hay que mirarlo. Claro, pues ya está, no sé, gatitos, pero mira al gatito las 24 horas del día. O lo que sea, porque sustituye al gatito, o al bebé que se cae, o al partido de fútbol, o a la tertulia del no sé qué, o la serie, la última serie de HBO, lo que sea, para evitar pensar en el mundo, simplemente. ¿Cómo se te ocurre esta viñeta tan peculiar? No sé, supongo que veía un teletienda o algo así, y dije, ¿cuál sería el teletienda definitivo en que todos deberían estar anunciando para que esto ya fuera la repanocha? Pues eso, y ya está. Ay, Dios mío. XH5. Pues el nuevo modelo. Como el iPhone 6, pues este es el XH5, antes estaba el XH4, que no mataba tan bien, no mataba del todo. Este mata súper bien, claro. Este además junta eso, la estética con la extinción voluntaria. Y ya para seguir en coherencia con este último, ya un poco... Este es malo. Que no es lo del túnel blanco que dicen, ¿no? No, a la niña solo hablamos, no es serio, pero solo hablamos. La mano es curiosa. ¿Y nadie? Pues es que sepa que por ahí. Se ha quedado todo el mundo acojonado. No, es muy realista. Este es un cómic. Muy realista. Sí, ¿no? Es como la comicidad es por el tema
que te rompe los esquemas, ¿no? Y al final, pues claro, esto ahí acabamos, ¿no? En este plano, desde luego, no hay duda. La muerte tiene su gracia, ¿no? Solo hay una cara que está vuelta para entonces vamos a entrar por ahí. La mujer de rojo. Pero al tiempo es sobrecogedor. Los gastos van. Tan colorista, por otra parte. Está muy bien por la persona. Perdón, creo que la muerte... Y la muerte es la oportunidad, o sea, por eso dice el camino de la vida. Entonces a mí me gusta, aunque creo que es la que más me gusta. Lo digo de verdad. La que más me gusta. A mí también. Porque en realidad estamos siempre muriendo constantemente para nacer y eso es lo que te da el camino a vivir. Muriendo para nacer. Soltando cosas y tomando cosas nuevas. Con nuestra sombra. Sí, continuamente está ahí la sombra presente. Se proyecta. La sombra de Jung. La sombra es el compañero. La sombra de cada uno. ¿Sí? También como de parque de atracciones, como de que se van a meter a una atracción. Sí, a la Sí, también túneles, los túneles esos de los Y ahora lo estaba viendo como las manadas de turistas estas que van como vacas al matadero, ¿sabes? Que les puedes llevar de repente, ellos van y los llevas a un abismo y van cayendo todos ahí como encantados. Las vacas al matadero no van así. No. Por eso nosotros somos una especie superior, porque vamos al matadero, pero con el paragüitas de colores, ¿sabes? Es que Miguel y yo siempre hemos discutido muchas cosas. Aunque estemos de acuerdo. Cuéntanos, Miguel. No me ha hecho gracia esto que has dicho tú, ¿no? De morir para nacer, porque curiosamente yo a mi hijo de 5 años, que procuro no adoctrinarlo en nada, pero cuando hablamos pues surge el tema este de la muerte, pues yo le doy las opciones que hay, las posibilidades, y como a mí además, como esto puedes decir lo que te da la gana, no hablamos nada, pues a mí de las cosas que más me convencen es eso de la reencarnación, ¿no? Entonces yo le hablo de que te reencarnas en un animal, no sé qué, y eso le encanta, ¿no? Y últimamente nos reímos un montón con eso, y últimamente yo ya lo que le digo es que yo me voy a reencarnar en su hijo. Y entonces, entonces me va a tener que cambiar los pañales, y no sé qué, cuando también a veces se ponen pesados, le digo, pues yo, y nos reímos, también es una manera de quitarle un poco de hierro a la cosa, ¿no? Y de darle, pues sí, pues igual que somos poca cosa en el universo, pues también, y a mí me gusta una manera de pensar, y hablando también en estos términos de la conciencia, que yo tampoco es que esté muy al tanto, pero bueno, hubo una vez en una charla de alguien sobre la ayahuasca y daba una idea que me parecía muy sugerente, que era como que la conciencia es una cosa que existe, que está, y en el fondo nosotros cuando vivimos somos como receptores de esa conciencia, ¿no? Sí, como antenas receptoras, y entonces cuando morimos la parte nuestra que es parte de esa conciencia vuelve otra vez a esa especie de magma indeterminado que es la conciencia universal o no sé, el estado de conciencia, ¿no? Y de algún modo eso me parece como sugerente. Sí, sugerente, me alivia, o sea, porque yo creo que gran parte del trauma de la muerte es la desaparición del yo, o sea, de ese personaje, de esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que luego cada persona lo vive de un modo u otro según sus experiencias vitales, todo esto, ¿no? Pero también hay relatos sobre la muerte, y creo que si hiciéramos relatos más saludables, más como estos, y para eso debería servir la espiritualidad o la religión, lo que sea, yo creo que contribuiríamos a aumentar el bienestar de la gente durante el periodo que es esta cosa que se llama vida. Claro, porque cuando se piensa que no hay absolutamente nada más, se trata de vivir el día a día como comiéndote todo lo que hay, robando todo lo que hay, machacando todo lo que hay. Como si fueras el presidente. Exactamente. Yo creo que lo que hace es
excitar mucho la codicia y como la desesperación, ¿no? Ahora o nunca, ¿no? Y ala, porque después, sí, y por eso se vive así, yo creo, de una manera muy desesperada. Sí. Y además yo creo que si uno consigue que su vida fluya como con una lentitud, con una calma, o sea, te das cuenta de que la vida es muy larga, o sea, y hay que vivir cada instante y cada momento de la vida tiene su interés y su proceso, ¿no? Pienso, no sé. A lo mejor luego ya cuando me llegue la hora empieza a chillar y pero... A mí me parece el menos, lo que decía la chica andaluza, ¿cómo te decía? Que era una amargada. Yo diría, en el resto de ilustraciones yo he visto, yo no digo una amargada, yo digo cierto pesimismo antropológico. Aquí veo un optimismo maravilloso y veo sobre todo un juego interesantísimo de luces y sombras, de color y oscuridad, de, ¿sabes? O sea, de ese que nos acompaña pero que es nuestro contrapunto, ¿no? Nuestra oscuridad. Y me parece de verdad, aparte de bellísimo, me parece el menos pesimista de todos. Sí, es verdad. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque en nosotros, en mi opinión, has mirado hacia afuera. Yo creo que en este, de alguna manera, te llevó hacia adentro. Hacia el túnel. Ah, eso es, hacia tu interior. Y entonces conectaste con otra parte tuya súper bellísima, que es lo que yo veo ahí. Sí, 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 sí. Puede ser. Muy bien, eso. Pero para tranquilizaros, a veces hago otras cosas que no son las típicas que Vamos a seguir cerrando, pero vamos a dejar el problema, ¿no? Antes has dicho, ¿no?, que el humor es una maravillosa herramienta como para verse desde afuera y un poco tomarse el pelo a generar, ¿no? ¿Lo has hecho alguna vez? Esto de verte, porque yo lo que veo en tus dibujos es que no estás saliendo de ti y de tomas el pelo, sino que yo veo tu yo, el yo de que has tomado el pelo, lo veo ahí, tú frente a un mundo, a una sociedad enferma, ¿no?, con esos 3 mitos, ¿no? Entonces, a ver, lo has hecho a veces. Es que esa parte yo la hago en mi casa, con mis amigos, o sea, no veo el sentido en que le puede ser interesante al resto de la gente conocer mis miserias, que hay otra gente que ya hace eso y me parece guay y a mí me encanta como lector, pero primero a mí no me sale y luego por pudor casi. Ahora, no te quepa duda que tengo amigos que me revientan ahí con su sarcasmo y me viene estupendo, y yo lo hago con ellos y conmigo mismo, claro. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor en otros, es que aquí hemos puesto 12 viñetas, o sea, he hecho miles, no sé, entonces, pero sí, efectivamente mucho de mi trabajo es hablar sobre el mundo, entonces ahí yo, pero tampoco estás tú, o estás tú en la medida en que estoy yo, estamos los dos, o sea, es alguien que mira, ¿sabes? No estás tú más reflejada en esa viñeta que yo, estamos todos, o nadie, algo así. Fernando, por favor, sí. Sí, yo me siento muy reflejado en la visión, en esa alucinación compartida. También he tenido muchas veces una sensación de, bueno, es que tenemos que extinguirnos y tal, ¿no? Yo personalmente ahora pienso que el pesimismo es un artículo de lujo, que está tan mal la situación que entonces quizá mi invitación sería preguntarte ¿qué cogemos de la sociedad? ¿Qué cogerías tú de la sociedad para generar un cambio? Porque, por ejemplo, empezaba tu charla con una crítica a las nuevas tecnologías. Comparto y entiendo, pero sin ellas, por ejemplo, no hubiese existido el 15M o el 8 de marzo hace poco, ¿no? Que también está en... Ni unos niveles de alienación colectiva y adicción brutal. Lo hemos visto en todas las viñetas y repito, totalmente de acuerdo con esa tesis, ¿no? Con esa... Mira, pero eso que acabas de decir es lo mismo que dice Jorge Reisman, ¿no? Jorge Reisman es uno de los miembros ecologistas de Nación, que yo también colaboro mucho con ellos, y es un filósofo, un pensador, y él habla de que no tenemos derecho a no tener esperanza, o sea, a lo que has dicho tú, o sea, que no tenemos derecho a ser pesimistas, y mucho menos los ciudadanos del primer mundo. O sea, lo que tenemos que resolver esto, y pasa por cambiar muchos hábitos de nuestra vida. No ya solo, luego hay como varios
lugares en los que podemos actuar. O sea, pues por ejemplo, está el circo de la democracia, ¿vale? El circo de la democracia es muy cortito, pero es un juego al que podemos jugar. A ver, de los partidos que hay, ¿cuál es el que apoya la igualdad? ¿Qué apuesta por las energías renovables? Que no sé qué. A ver, ¿hay alguno? Venga, pues a ese, ¿vale? Porque si pensamos que esto está fatal y luego votamos a los partidos que hacen que todo esté cada vez fatal, pues digamos esa parcela de nuestra actuación, por muy pequeña que es, ya no sirve de nada. Pero luego, mucho más importantes son las que podemos hacer en nuestro día a día. Y ahí, justamente, por ejemplo, las nuevas tecnologías a día de hoy, y lo digo como observador, pero también como persona que ha desarrollado conductas compulsivas, simplemente con Internet, con el uso de las cosas de Internet, del correo electrónico, de lo que sea. Pero desde luego no están ayudando, o sea, están haciendo que la gente esté cada vez más cerrada a la realidad palpable, física del mundo en el que estamos y de las personas que lo rodean, ¿sabes? Entonces, pero hablo también del consumo, y en el consumo, pues, como estábamos hablando antes con Luz, reducir los consumos de carne, hacerse vegetariano, hacerse vegano, no usar el coche, ¿no? O sea, es como una cadena en la que tú puedes llegar hasta donde quieras. Te puedes ir a una montaña, a una cueva y no volver a hablar con nadie más, que es un poco extremo, yo no lo recomiendo, pero dentro de llevar una... Dice, a ver, ¿yo qué valoro en mi vida? Mis amigos, los ratos que me paso guay, de vez en cuando disfrutar de un buen concierto, de una buena película, de un libro, de no sé qué. Bueno, pues todo eso son cosas que son muy asequibles con gastos energéticos y monetarios muy bajos o a veces inexistentes. Bueno, pues ya está, vamos a reducir. Es lo que habla el movimiento ecologista, el ecologista de acción, y es el ecofeminismo, o sea, es cambiar una serie de valores que pasan por los valores sociales y luego por valores de consumo, o sea, de modo, de hábitos de vida. Entonces, no podemos decir no hay nada que pueda hacer, es verdad, ese sentimiento es muy abrumador y yo también lo padezco, pero a la vez sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Desde el autoconocimiento, bueno, en fin, muchas cosas que hemos hablado, yo creo. Pues gracias a todos vosotros por asistir. Estamos fuera de tiempo. Una palabra. Sí, quería comentar, porque a lo largo de toda la charla, que nosotros que estamos en un momento no tan de tan poca esperanza, al contrario, yo creo que ha tenido que haber este momento en el que se destruya todo, porque en este momento ya el estado del bienestar, el estado no es el que me va a sacar de ese bienestar que me venía, ¿no? Porque se ha muerto al estado, no me protege. Pues es un momento en el que nos pide mirar hacia adentro. Y la salvación va a estar en el coraje que yo he dicho en la vida. Entonces, yo creo que es un momento muy bueno que se está viviendo ahora, que el ser humano pues, nos permite tomar conciencia. ¿Qué posibilidades tengo yo para estar aquí, ¿no? Muchas gracias por tus palabras. Acabamos. Nos vemos. Gracias.